que estarían realizándole al expresidente para que puedan aportar a su favor. Sí, en efecto. Acá realmente el expresidente Hernández se ha expuesto a poder declarar, pero recuerde que el gran amenaza que tiene es la Fiscalía Federal cuando entre ante el contrainterrogatorio. Ahorita vamos a poder apreciar, y yo creo que se va a desarrollar así todo el contexto de la declaración del expresidente Hernández, hablando de su lucha política, hablando lógicamente de qué tipo de leyes aprobó, de cómo ha sido su trayectoria en la lucha contra la narcoactividad y corrupción. Él va a hablar de esos temas, sin lugar a duda ese va a ser donde se va a centrar, y que nunca ha tenido vinculación con el mundo del narcotráfico. Va a hablar específicamente de esas reuniones en graneros nacionales, no va a perder esa oportunidad, va a tratar de desvirtuar las reuniones con el que manifestó Alexander Ardón y sobre todo las que manifestó también Fabio Lobo. Se va a referir ampliamente a eso. O sea, quizás estemos viendo una declaración que nos vayamos a ir al receso del almuerzo, va a continuar en la tarde. Y podría ser todo el día. Y puede ser todo el día. ¿Será el harakiri para el exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández? Mire, puede ser, Claudia. Mire, el detalle es que el problema de declarar en Estados Unidos el imputado es que se puede incriminar a sí mismo porque está expuesto al contrainterrogatorio de la Fiscalía. Y si es una persona que no tiene muy clara todo lo que va a declarar y no ha tenido tiempo de poder practicar con su equipo de defensa las posibles preguntas que le podía hacer la Fiscalía y de cómo puede encontrarse en un determinado momento en una situación incómoda, le puede ir muy mal. Realmente en los únicos casos que en Estados Unidos hemos visto que los abogados suben al estrado al imputado es cuando tienen la certeza 100% que no ha participado en ningún hecho delictivo. Veremos acá cómo se comporta la declaración del expresidente Hernández, veremos el devenir, y yo creo que el punto culminante no va a ser ahora que está declarando con su abogado. El punto culminante va a ser cuando entremos a la fase del contrainterrogatorio con la Fiscalía Federal. ¿Podría mencionar también o referirse al caso de su hermano, Tony Hernández, tomando en cuenta también que uno de los testigos que presentó la defensa decía que ya el expresidente sabía, pero que le mandó decir que dejara de tener ese tipo de amistades o que se saliera del narcotráfico? En efecto, Francis, y no va a perder la oportunidad del expresidente Hernández de desvincularse de su hermano Tony Hernández. Lo va a hacer y vamos a ver nosotros en el transcurso de su declaración que se va a desvincular de su hermano Tony Hernández. Va a tratar de minimizar esos riesgos, de manifestar que no tenían comunicación, que hacía mucho tiempo habían perdido contacto, porque se va a querer alejar de ese hecho. Ahí veremos la astucia de la Fiscalía Federal y la forma en que puede conllevar el contrainterrogatorio para tratar de vincularlo nuevamente a esos hechos. Veremos cómo se comporte. Creo que el momento culminante va a ser cuando miremos el contrainterrogatorio, pero veremos cómo va a avanzar las declaraciones en ese hilo conductor para tratar de desvincularse de esos puntos que le han afectado ostensiblemente. ¿Y cuál podría ser precisamente ese contrainterrogatorio? ¿Qué le preguntaría la Fiscalía al exmandatario? Bueno, yo creo que la Fiscalía va a ahondar en algunos temas que para ellos ya son hechos que quedaron probados con las declaraciones de sus testigos. Creo que va a depender. Recuerde que la Fiscalía puede contrainterrogar, de conformidad a lo que él declare. Entonces, sobre lo que él declaró, puede contrainterrogar. Y tenemos una nueva actualización en estas preguntas que realiza la defensa al exmandatario, el abogado Colón. ¿Cuánto tiempo ejerció la abogacía? Corresponde 8 años. Luego fui elegido para el Congreso Nacional. Colón. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Congreso? Corresponde 4 mandatos de 4 años cada uno. Colón. ¿Cuáles fueron sus prioridades legislativas? Fiscalía, objeción sostenida. ¿Por qué habría objeción en esa pregunta? Le decía, ¿cuáles fueron sus prioridades legislativas? Porque el fiscal puede pensar que no es de interés para
para el caso particular, para la conducta que le están imputando, que es conspirar para importar cocaína, cree que no tiene nada que ver con las prioridades legislativas. ¿Qué relación al testigo que no se permitió del tribunal ayer? Exactamente, porque no tiene ninguna relevancia y por eso lo está objetando, ¿verdad? El juez Kevin Castell. Pero él siempre va a hablar de eso. Sin lugar a dudas que van a buscar la forma para poder hablar de esas características que lo llevaron a él a aprobar toda esa cantidad de leyes necesarias según el expresidente Hernández para desarrollar su mandato. Abogado, este tipo de situaciones que está pasando en este momento, que realmente se habían advertido, que se había dicho que esto era un suicidio, que lo iban a destrozar, dijo don Mike Vigil a Juan Orlando Hernández, significa que si sube al estrado es que no hay más testigos ya por parte de la defensa, ¿verdad? No, ya no hay más, ya no hay más. ¿Significa que hoy terminaría o puede prolongarse mucho este testimonio? Yo pienso que la declaración del presidente Hernández sí va a tardar bastante, creo que nos vamos a ir al receso del almuerzo y va a regresar el expresidente Hernández con el contrainterrogatorio y siento que nos puede tomar el resto de la tarde y yo siento que incluso se va a quedar para mañana los argumentos finales de los abogados para que lleguen frescos a hacer su deposición y luego el jurado se retira a deliberar. ¿Cuánto tiempo puede tomar, abogado, luego ya de que finalice, usted dice mañana, las declaraciones? Sí, yo siento que realmente... No, el proceso a seguir después. Sí, correcto. Mañana, en el transcurso de la mañana, recuerde que es como hora y media para los argumentos finales, hora y media cada uno. Por lo tanto, estamos hablando de 3 horas, se puede consumir toda la mañana. Y después del almuerzo, del receso del almuerzo, pueden regresar ya a deliberar el jurado. ¿Y esa deliberación dependerá de si se ponen de acuerdo o no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los escenarios que pueden existir una vez concluya esta declaración del exmandatario, abogado? Sí, en efecto, mire, el jurado cuando se va a deliberar, el jurado puede ponerse tan pronto de acuerdo como en un par de horas, como puede tardar incluso 4, 6, 8 horas. Realmente puede incluso pasar para el día siguiente y como usted me preguntó, puede ser que haya unanimidad o puede ser que no haya unanimidad. Si no hay unanimidad y pasado todo el tiempo necesario se reúnen y no hay unanimidad, al final entonces se declara el juicio nulo y se tiene que volver a repetir si la Fiscalía Federal presenta nueva acusación. ¿Y podría pasar? Sí, no. ¿Qué probabilidad hay? Solo me permitan, por favor, porque tenemos una nueva actualización en cuanto al juicio para que logremos ir actualizando de manera inmediata. Pregunta el abogado Jo. El abogado de Jo, hablamos de Raymond Colón. ¿Qué le preocupaba? Le consulta al exmandatario como presidente del Congreso. La Fiscalía dice objeción. El juez Castell sostenido. Colón, ¿usted patrocinó la ley de extradición? Le consulta. Atentos. Colón pregunta al expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Usted patrocinó la ley de extradición? Juan Orlando Hernández contesta. Por narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, estaba muy preocupado. El juez dice, odio interrumpirte. ¿Habrá algún nuevo receso, será? Es posible, pero yo creo que el juez Kevin Castell lo está interrumpiendo porque creo que no está respondiendo a las preguntas de conformidad a lo que pregunta el abogado Colón. También en su declaración debe ser contundente en explicar si sí o no, porque le dice, ¿usted patrocinó la ley de extradición? Entonces le tenía que decir sí o no. Y él dice por narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, estaba muy preocupado. Creo que los va a interrumpir porque quieren que sean puntuales en sus respuestas. Veremos al final qué advertencia le hace el juez, pero lógicamente que hay ahí en esa declaración algo implícito. Vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar la actualización. También tendremos la participación de don Mike Vigil dentro de solamente unos instantes. Ya solamente culminamos con la coordinación. Y si el juez Kevin